Presentamos a nuestro siguiente invitado para abordar un asunto que mantiene activa la conversación, la preocupación y el debate, no solamente en el sur de Florida, sino en toda la nación, al respecto del amparo migratorio a favor de los venezolanos. José Antonio Colina, él es presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, y en la mañana fue una de las organizaciones, BPEX, que participó en una rueda de prensa donde se advirtió, donde hubo un clamor popular para reconsiderar la validez del TPS a favor de los venezolanos. ¿A qué se enfrentan los venezolanos en caso de desarticularse este amparo migratorio? José Antonio, bienvenido. Buenas noches, José. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia. Gracias por esta oportunidad. Cuéntanos, José Antonio, el riesgo que existe en estos momentos. Estamos hablando de cientos de miles de venezolanos que están en estos momentos prácticamente bajo una zozobra, bajo una situación de expectativa, de incertidumbre, a pesar de que hay muchos esfuerzos por diversas organizaciones a favor de las libertades civiles. José Antonio, hay riesgo de deportación masiva de muchos venezolanos. Sin duda, José, pienso que en este momento, pues, y eso fue lo que hablamos un poco en la rueda de prensa, expresábamos pues que hemos sido perseguidos en Venezuela, nos han prácticamente expulsado del territorio producto pues de la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Se vino a los Estados Unidos buscando una protección, buscando estar en territorio seguro, y actualmente con todas las medidas que se han tomado, la eliminación del TPS, la eliminación del paro humanitario, ahora esta amenaza que hay con los permisos de trabajo para los solicitantes de asilo, bueno, sentimos también que hay una persecución dentro del territorio norteamericano y coloca a los venezolanos en una situación de doble persecución, en donde realmente no se sabe qué hacer, no se sabe, porque ir para Venezuela no es una opción, pero quedarse en los Estados Unidos con esta situación de ilegalidad y de acoso por parte de esta administración tampoco es una opción importante, y eso está generando un daño pues que es en estos momentos bastante grave, porque si alguien regresa a Venezuela, bueno, puede ser sometido a violación de los derechos humanos, a tratos inhumanos y degradantes, pero los que se quedan en los Estados Unidos bajo estas circunstancias que se están viviendo, pues evidentemente se encuentran presionados por la situación de no saber qué va a ocurrir, en qué momento los van a deportar, si van a poder trabajar legalmente, no van a poder tener acceso a manejar porque no pueden tener acceso a la licencia de conducir. Entonces eso genera un daño psicológico que también en un momento determinado es irreparable, y lo más triste es que eso también se está transmitiendo hacia los más jóvenes, o sea, hacia los adolescentes y hacia los niños, porque no tienen responsabilidad de que sus padres lo hayan traído hacia el territorio norteamericano y colocarlos en esta situación pues de zozobra, que es la que se está viendo en estos momentos. José Antonio, en la mañana conversábamos en este panel que están viendo ustedes en sus pantallas, amigas y amigos de BPI TV. Hicimos cobertura sobre esta sensible rueda de prensa porque hubo un momento muy emotivo en la que Helen Villalonga, de la organización Amavex, prácticamente se sintió muy afligida por la situación que atraviesan los venezolanos, evocando situaciones particulares. Pero parte de los testimonios también que allí se compartieron era lo que algunos especialistas determinan como causa de depresión o posible incluso motivo de agresión en contra de los propios jóvenes o niños ante el estrés que se ven sometidos sus familias. Hay posible riesgo de trauma familiar en los más pequeños, incluso riesgo de pérdidas de beneficios académicos porque no están dando al máximo debido a la situación de zozobra que atraviesan en estos hogares. Sí, de hecho, una semana pasada, previo a esta rueda de prensa, tuvimos una reunión de trabajo en la cual se tocó este punto que muchos no lo están visualizando. Esa situación de incertidumbre que viven los padres, se la transmiten o se la reflejan a los hijos. Esa situación de no saber qué van a hacer, si tienen que vender sus pertenencias, si van a tener que irse a los Estados Unidos hacia otro país o de regresar a un país tan hostil como Venezuela, eso se le transmite a los más jóvenes. Inclusive muchos han sido víctimas de bullying en las escuelas, han sido víctimas también de este tipo de acciones que lleva el gobernador del estado, pues de retirar la matrícula o de no permitir que los estudiantes que no tengan un estatus como residente o ciudadano americano puedan estudiar en los Estados Unidos, específicamente en la Florida. Todo eso ha generado una circunstancia de temor y de incertidumbre
de tristeza y de lo como lo podamos llamar en un momento determinado, de los más jóvenes que nadie lo está evidenciando. Y eso es un poco lo que se habló allí, lo habló madres que están viviendo esta situación, también lo habló una especialista en psicología, que por cierto no es venezolana, es colombiana, pero dijo que estaba teniendo muchos casos de niños y también de adultos, pues que esta circunstancia de zozobra, pues los ha llevado a estar en estados depresivos, a estar en estados de paranoia, a la incertidumbre les ha generado estados de depresión profunda. En algunos casos, pues hay adolescentes que dicen, bueno, mira, yo no me voy a regresar a Venezuela porque es un país que no conozco, han intentado inclusive, pues, atentar contra sí mismos. Entonces pienso que exponer esta situación a la cual se está sometiendo a la comunidad venezolana en los Estados Unidos es necesario, porque si bien es cierto que regresar a Venezuela podría generar un daño irreparable, dado el talante violatorio de los derechos humanos de la tiranía, también es cierto que esta circunstancia que estamos viviendo ahorita, donde no hay un futuro muy esperanzador y donde no hay una respuesta, evidentemente también está generando un daño irreparable no solo en los adultos, sino también en los más jóvenes. José Antonio, ahora, viendo este riesgo potencial, lo que sucede en Venezuela no ha cambiado. Es más, ustedes advierten también una persecución contra las organizaciones sin fines de lucro que claman por la reivindicación de las libertades civiles en nuestro país. Hay una persecución contra la dirigencia opositora, además. Entonces, ¿cuál podría ser el destino ante la deportación masiva de muchos venezolanos que se han identificado abiertamente como residentes residentes porque viven acá, no porque gozan del privilegio migratorio, pero que viven acá en Estados Unidos, que se han retratado en algunas manifestaciones a favor del regreso de la libertad de nuestro país, acá en el sur del estado de Florida, y que tengan que presentarse ante autoridades militares en Venezuela cuando son recibidos, pueden ser objeto de situación bastante difícil? Por supuesto, lo que va a haber es un pase de factura y eso está claro y es evidente. Está claro que cuando cualquier venezolano que haya venido a los Estados Unidos, sintiéndose seguro en los Estados Unidos con un estatus de protección como el Parol o el TPS, utilizaron sus redes sociales para colocar información en contra de ese régimen nefasto, información que va a ser utilizada en contra de ellos cuando pisen territorio venezolano. Estarían a merced de los esbirros del régimen. El número 2 del régimen es Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, que por lo general le da la bienvenida en el aeropuerto. Y una vez que estas personas ingresen al territorio venezolano, ¿quién vela por sus derechos? ¿Quién vela por lo que les puede pasar? ¿Quién se va a enterar de lo que les pueda pasar en territorio venezolano, que es un territorio hostil para ellos? Y eso es algo que lamentablemente esta administración no está tomando en cuenta. Muchos de esos 600.000 venezolanos que se encuentran acá han colocado información sensible en contra del régimen, ha pedido que se actúe en contra del régimen de Maduro, han estado exponiendo la violación a los derechos humanos o han estado también exponiendo la corrupción de ese régimen nefasto. Ahora esas personas no gozan de ninguna protección y pueden ser enviadas a un país que, como lo he dicho en reiteradas oportunidades y no me voy a cansar de decirlo, va a ser completamente hostil en su contra, pero pareciera que eso no es importante y que lo único que priva aquí es la posibilidad y la oportunidad de sacar a la mayor cantidad de personas pues de territorio norteamericano, no importa si su vida corre riesgo o no. José Antonio, ahora, tomando en cuenta esta situación, existe una representación muy quizás influyente en Washington, en el Congreso, para de alguna manera hacer valer los derechos de los electores. Estamos hablando de representantes ante el Congreso de Estados Unidos. Ellos se han identificado en varias oportunidades a favor del regreso de la democracia en nuestro país y han sido bastante contundentes, alzando la voz en contra de Nicolás Maduro. ¿Se le exige algo específico a estos oficiales electos, a estos congresistas que representan al sur de Florida? Sí, sí, por supuesto. Le hemos estado pidiendo de manera muy encarecida que medien ante esta administración, que desde mi punto de vista creo que no los está escuchando. Creo que no los está escuchando de la forma correcta, porque varias veces hemos escuchado al congresista Carlos Jiménez decir que van a tener reuniones con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pero esa reunión nunca llega. Hemos visto la petición que hizo recientemente la congresista María Elvira Salazar solicitando un alivio migratorio que podía ser una suspensión de deportación, un DED, y tampoco pues ha sido escuchada. Y también hemos presenciado como congresistas demócratas y republicanos, en este caso estamos hablando de Darren Soto, congresista demócrata por la Florida, también David Wasserman Schultz,
congresista demócrata por la Florida, y María Elvira Salazar, congresista republicana por el sur de la Florida, han introducido el Venezuelan TPS Act, que es un proyecto de ley para que el TPS pueda ser aprobado de manera congresional, por vía legislativa, lo cual sería pues importante, pero eso lamentablemente pues no ha tenido el empuje y no ha tenido tampoco, no ha sido ni siquiera presentado para que pueda ser discutido, y creo que ese es el camino. Entonces la petición que le hemos hecho a ellos pues es que traten de mediar en la medida de sus posibilidades ante esta administración para que esto no siga ocurriendo. También hemos visto que por el resultado que se está obteniendo, creo que no los están escuchando demasiado, y creo que cuando tuvieron la oportunidad de ejercer una presión importante, como por ejemplo cuando fueron a aprobar el presupuesto, la ley del presupuesto que Donald Trump quería que pasara, ellos hicieron mucho énfasis en que no se le renovara la licencia Chevron. Han debido, desde mi punto de vista, en ese momento también colocar el tema migratorio sobre el tapete, porque una cosa es hacer una petición que a lo mejor nadie escucha, como por ejemplo la del DD o la de cualquier alivio migratorio, y otra cosa es tener un mecanismo de presión para que esto sea tomado en cuenta de la forma correcta, considerando que son miles de venezolanos los que están en riesgo pues de ser enviados a un país que va a ser completamente arbitrario, que va a violar sus derechos humanos y que no va a garantizar la seguridad de los venezolanos que se han devuelto hacia ese territorio. José Antonio, recientemente, a través de redes sociales y de la hegemonía comunicacional que existe en Venezuela, se dio a conocer un mensaje donde Miraflores le advierte a los venezolanos sobre condiciones de riesgo en Estados Unidos. Es decir, quizás emulando lo que son las advertencias que hace el Departamento de Estado. Estoy seguro que tratan de neutralizar un poco el mensaje que a la comunidad internacional le hace llegar el gobierno de Estados Unidos sobre las condiciones de riesgo que existen en Venezuela hacia los ciudadanos estadounidenses, para no convertirse, al ser apresados, en fichas de canje por parte de Nicolás Maduro. Dicho esto, pregunto, José Antonio, tomando en cuenta estas consideraciones, ¿son argumentos valederos también para que las organizaciones sin fines de lucro a favor de las libertades civiles insistan en que Venezuela no es un lugar donde puedan regresar los venezolanos? ¿Qué pasa con este mensaje? Bueno, yo pienso que no está siendo tomado en cuenta. Fíjate, no han tomado en cuenta cosas tan graves como, por ejemplo, que han apresado a dirigentes de oposición del calibre de Tomás Guanipa, que podríamos decir que después de María Corina Machado es el dirigente más importante que tiene la oposición en Venezuela, la oposición legítima. Lo apresaron, hasta este momento no se sabe ni siquiera dónde está recluido, dónde está secuestrado, y eso no se le ha dado la debida importancia. El propio Diosdado Cabello, que es ministro de Interior y Justicia y número 2 del chavismo, ha dicho que organizaciones como Provea, como el Foro Penal, que todo el mundo sabe, dentro y fuera del país, que son organizaciones que se encargan de la defensa de los derechos humanos y la defensa de los presos políticos, ha dicho que son organizaciones terroristas. Tienen desde hace no sé cuántos meses, 6 meses, encarcelado, un poco más de eso, no mucho más de eso, a Rocío San Miguel, una activista importante en materia militar. Entonces, si todos estos mensajes y estas acciones que está llevando el régimen no son tomadas en cuenta, no son tomados en cuenta que ni siquiera los ciudadanos de otros países pueden transitar en territorio venezolano porque los agarran, los secuestran y después lo utilizan como ficha de caja, como tú dijiste. Si no toman en cuenta todas esas cosas que están ocurriendo en este preciso instante, van a tomar en cuenta que hagan una declaración, como dice Diosdado Cabello, como dijo Nicolás Maduro, que no viajen los ciudadanos venezolanos hacia el territorio norteamericano. Yo creo que no lo van a tomar en cuenta porque evidentemente no les está importando lo que está ocurriendo en Venezuela. Y eso fue una de las cosas que nos motivó a hacer esta rueda de prensa. ¿Cómo es posible que en estos momentos donde hay mayor represión, donde hay mayor violación a los derechos humanos, donde hay mayor desespero del régimen en la cual arremete contra todo el mundo, hasta contra pues se esté enviando hacia Venezuela? Eso no tiene ningún sentido desde mi punto de vista, y yo creo que simplemente pues se ha tomado la situación migratoria como un número de deportados que tienen que cumplir, no importa qué nacionalidad sean, no importa lo que les vaya a ocurrir cuando lleguen a sus países de origen, y es por eso que hemos seguido levantando la voz, no solo para pedir de manera respetuosa y quizás dramática, como le pasó a él en Villalonga el día de hoy, que se reconsideren estas medidas, sino también buscar la forma por otros caminos, como por ejemplo vía legislativa, obtener algún tipo de protección, que es crucial, porque de aquí al año que viene, si cambia la correlación de fuerza en el Congreso, pues evidentemente podrán hacer algo, pero de aquí al año que viene es mucho el daño que se le puede hacer, no solo a los venezolanos, sino a todos los inmigrantes que están inmersos o en curso
pues en todas estas situaciones o medidas migratorias que está tomando esta administración. José Antonio, muchísimas gracias. Gracias por participar con nosotros y compartir la reflexión y sobre todo el esfuerzo que están haciendo en estos momentos desde la organización BPEX y las otras organizaciones que en el día de hoy unieron esfuerzos para tratar de hacer notar mucho más redundante el clamor para la reconsideración de alivios migratorios a favor de los venezolanos que sí cumplen con las leyes y que están en peligro de persecución si caen en Venezuela nuevamente bajo las condiciones en las que se encuentran. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad, que tengas muy buenas noches. Seguro que sí, hasta la próxima. Conversábamos con José Antonio Colina, él es presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX.